esfuerzo que trasciende las barreras nacionales, pero en el caso de Chile compromete, como lo señalé, a los tres poderes del Estado. Y esperamos, obviamente, que este proyecto se lleve adelante de buena forma porque contribuye a generar una democracia de más calidad y, sobre todo, a darle mayor sentido a la labor de servicio público de todas las instituciones en nuestro país. Vamos a escuchar ahora preguntas de la prensa y, bueno, ustedes nos dirán los temas. Sé que hay algunos temas de coyuntura en los cuales están muy interesados. Hola, ministros. Quería preguntarles por el cónclave de ayer, las principales conclusiones que tuvieron como gobierno y con los partidos del oficialismo, y en particular, ministra Vallejo, si es que hay alguna fórmula concreta para superar esta idea de las dos almas que entendemos es parte de lo que se solicitó a los partidos ayer. Y además, quería aprovechar de preguntarle por lo que se ha planteado a propósito de las elecciones del día domingo. Por ejemplo, en un editorial del diario El Siglo, que sabemos es ligado al Partido Comunista, que hablan de que al menos los ministros del PPD quedaron en una posición incómoda. ¿Qué lectura hacen ustedes de aquello? A ver, lo primero, y como representa también esta actividad del día de hoy, la importancia de que el Estado cada vez más esté al servicio de las personas, ¿no? Y eso se garantiza con transparencia, con probidad, con cercanía, con capacidad de respuesta. Como gobierno estamos plenamente conscientes que no basta con lo que hace el gobierno, sino que todas las instituciones del Estado, Parlamento, Poder Judicial, etcétera, etcétera, porque son instituciones que día a día tienen que enfrentarse a las demandas ciudadanas. Y eso, como lo decía, implica transparencia, implica probidad, implica capacidad de respuesta. Hoy día en nuestro país y la gente está pasándolo todavía mal por el alza del costo de la vida, que aunque ha bajado la inflación, sigue golpeando mucho a las familias. Las regiones que han estado abandonadas por mucho tiempo en cuanto a recursos, la salud, las pensiones, y por lo tanto lo que hicimos el día de ayer en el cónclave tuvo mucho que ver con eso, ¿no? No solo el análisis político, sino que fijar acciones concretas para poder responder mejor como Estado a través de todas nuestras instituciones. Por lo tanto, la conversación rondó en cómo avanzar, cómo poder concretar. No se trata ni de radicalizar ni moderar nuestra agenda, sino que de pasar a concretar la agenda. Nuestro gobierno tiene la voluntad y la disposición. Esta semana hemos logrado avanzar en salario mínimo, 500.000 pesos. El día de ayer, bien tarde en la noche, nuestros ministros y nuestros parlamentarios nos dieron una muy buena noticia porque se logró aprobar el royalty en el Senado, que entrega una importante cantidad de recursos del cobre, si es que se termina de aprobar, a las regiones, a todas las comunas o a 309 comunas de nuestro país y a 32 comunas mineras. Estamos hablando de concretar el desarrollo para nuestras regiones, descentralizar, y el salario mínimo, por cierto, también que mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Lo hicimos con las 40 horas, ahora queremos hacerlo también con el salario mínimo. Y lo hicimos porque también obtuvimos votos de parlamentarios que están en la vereda del frente. Entonces, lo que queremos transmitir es que para poner cada vez más al Estado al servicio de las personas y, por lo tanto, tener un mayor estado de bienestar en nuestro país, requerimos también de la capacidad de tomar definiciones y posiciones de los parlamentarios y parlamentarias que están en la oposición. Esta semana sí se materializó, logramos contar en salario mínimo con los votos de los parlamentarios de Renovación Nacional. Fue mucho más transversal el apoyo en el Senado respecto a royalty, lamentablemente no así de los parlamentarios del Partido Republicano, que se opusieron a las 40 horas, al salario mínimo, también al royalty minero, pero tenemos un sector de la oposición que entiende la importancia de dar respuesta a la ciudadanía hoy en materias que son sustantivas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nuestro gobierno está para ir concretando los compromisos del programa de gobierno, haciéndolo siempre, obviamente, con diálogo, con acuerdo, con entendimiento, pero no postergando, porque la ciudadanía quiere respuestas ya. Ministra, yo le preguntaba por el tema de la unidad del oficialismo, cómo se deja atrás esta idea de las dos almas y además por esto que se ha planteado en los análisis de las elecciones de que hay ministros, por ejemplo, del PPD que quedan en una posición incómoda. No, entrar a discusiones de almas, pero lo importante es que somos solo un cuerpo trabajando por el bien del país y eso es lo que conversamos el día de ayer, ¿no?
gobierno con los partidos oficialistas, en la calle, en el territorio, en el Parlamento, en toda instancia que se requiera para poder responderle a nuestra gente. La ciudadanía, insisto, no espera de nosotros discusiones por la prensa, peleas políticas, diferencias, que podemos tenerlas, pero eso se resuelve en otro espacio. Lo que necesitamos no solamente comunicar, sino que hacer es en función de las necesidades de la gente. Y eso implica tener capacidad de respuesta en las cosas que son fundamentales, en seguridad económica, en seguridad social, en seguridad ciudadana. Y así como lo hicimos esta semana, en el Congreso Nacional, queremos hacerlo también la próxima, poder despachar estos proyectos y también en el territorio, con los proyectos, con las obras, con el trabajo en terreno. Así que más allá de la discusión de las dos almas, que creo que es una discusión un poco etérea, lo importante es que somos solo un cuerpo y tenemos que seguir siendo un solo cuerpo para enfrentar los desafíos que nuestro país demanda. ¿Y lo de los ministros del PPD? No, a ver, todo ministro y ministra, independientemente de su partido, está acá porque cuenta con la confianza del presidente de la República, porque tiene capacidades, porque tiene la inteligencia y la capacidad de asumir las tareas que el presidente le ha encomendado. Por lo tanto, aquí vamos a seguir con todo nuestro equipo de gobierno avanzando en lo que el presidente nos ha pedido, que es trabajar por el bien del país. Ministro Elizalde, muy buenos días. Respecto del programa de gobierno, algunos parlamentarios planteaban ayer la opción de hacer un golpe de timón, de ordenar prioridades o flexibilizar también el programa. Teniendo en cuenta el complejo panorama político tras las elecciones, ¿hasta qué punto se pueden flexibilizar las grandes reformas que ha propuesto el gobierno, específicamente la tributaria, la previsional? ¿Se puede también transar en este 6% de cotización adicional para sacarlo adelante? En primer lugar, quisiera señalar que el presidente Boric, cuando subió como presidente de la República, tomó una decisión sabia y valiente, que fue ampliar la base de apoyo de su gobierno. Y esto porque en democracia, para impulsar transformaciones profundas, se requiere construir mayorías. E invitó a formar parte de su gobierno a quienes, habiéndolo apoyado en segunda vuelta, no habían sido parte de su campaña en la primera vuelta. Pero quien finalmente elige a quienes son sus colaboradores cercanos es el presidente Boric. Es él el que tiene el mandato ciudadano para gobernar por 4 años Chile, sobre la base de los compromisos que adquirió en campaña y que dan cuenta de un diagnóstico respecto de lo que necesita la sociedad chilena. Avanzar en reformas estructurales para enfrentar con decisión las desigualdades y los abusos, profundizar nuestra democracia, entre otros desafíos. En ese contexto, el mandato que tenemos es promover el diálogo con todos los sectores. Y por eso valoramos la aprobación en la jornada de ayer de 2 iniciativas que mejoran la calidad de vida de las chilenas y chilenos. El salario mínimo, que anticipa su compromiso de campaña de llegar a los 500.000 pesos, lo que va a ocurrir en julio del próximo año, con un aumento al 1 de mayo, pasado a este 1 de mayo, a 440.000 pesos y con una transición a 460.000 pesos el 1 de septiembre. Eso da cuenta de un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y principalmente las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores en Chile, asumiendo que un número significativo de ellas y ellos ganan el salario mínimo. Y adicionalmente en el Senado se aprobó con un nivel de transversalidad alto el proyecto de royalty, que permite que Chile tenga más recursos de la explotación minera, del cobre, para financiar políticas sociales. Además, con una norma que distribuye parte importante de estos recursos en las regiones y en las comunas. Las comunas mineras, las comunas que participan en el ciclo productivo de la minería, no solo donde se extrae o explota el cobre, también desde donde se exporta, los puertos, por ejemplo, y todas las comunas que son dependientes del Fondo Común Municipal, además de recursos comprometidos para la región a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, por tanto, estamos hablando de un gobierno comprometido con iniciativas concretas que permitan contar con recursos para impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Y el mandato, insisto, que tenemos es promover el diálogo con todos, con todas y todos, porque efectivamente necesitamos construir mayorías en el Congreso Nacional para avanzar en estos cambios. Y respecto a su pregunta en concreto, los compromisos programáticos dan cuenta de un diagnóstico respecto de lo que Chile necesita y son expresión de convicciones profundas. Y esperamos, a través del diálogo democrático, construir mayorías para poder avanzar en esos cambios y transformaciones. Por cierto, el diálogo también implica un proceso de escucha y acoger propuestas de otros sectores para construir acuerdos positivos para Chile, pero sobre la base
de la necesidad que tiene nuestro país de políticas sociales que nos permitan construir un Chile más justo. ¿Eso significa, ministro, que se puede transar, por ejemplo, ese 6%, dado que la oposición ha dicho que no está de acuerdo con eso? En primer lugar, como lo he señalado, las propuestas del Gobierno son expresión de convicciones profundas. En materia de pensiones hemos dicho que se requiere un aumento inmediato de las pensiones. El sistema de AFP no funciona. Las pensiones no le permiten a los jubilados llegar a fin de mes. Y, por tanto, junto con el aumento de la tasa de cotización a través de una cotización de los empleadores, se requiere incorporar importantes componentes de solidaridad para que las pensiones aumenten ahora en su valor y no en varias décadas más. Y eso forma parte de la propuesta que ha realizado el Gobierno. Obviamente, para construir mayoría tendremos que escuchar otros puntos de vista, pero insisto, estas propuestas son expresión de convicciones profundas y tendremos que ver la forma de construir acuerdos para contar con los apoyos transversales necesarios que se requiere para aprobación de esta iniciativa. Y por eso el royalty es un buen ejemplo, en donde se incorporaron distintas miradas, donde se incorporó la necesidad de que estos recursos fueran a las regiones, a las comunas, en donde también se establecieron ciertos elementos para, obviamente, no perjudicar las actividades productivas. Y lo más importante, que Chile tuviera una tasa de recaudación similar a países que son intensivos en la explotación de cobre, respecto a los cuales estábamos atrás. Y como parte de ese diálogo se generó esta propuesta de royalty que fue aprobada ayer en el Senado y esperamos sea ratificada en la Cámara de Diputados. Pues bien, vamos a insistir con esa misma lógica en el debate respecto de la necesidad de reponer la reforma tributaria que tanto Chile necesita y también de avanzar en la reforma de pensiones. Ministro, buenos días. Quería preguntarle precisamente respecto a royalty, ministro Elizalde. Sí. Avanzó en el Congreso el proyecto de royalty a la minería, pasó a tercer trámite en la Cámara, esto la misma semana en que se aprobó también el salario mínimo. Es una buena semana para el Gobierno en el Congreso y quería preguntarle qué expectativas tienen para este tercer trámite en la Cámara de Diputados respecto al proyecto de royalty. Yo diría que más que una buena semana para el Gobierno, esta ha sido, en la jornada de ayer, una buena jornada para Chile. Porque finalmente lo que le da sentido a la tarea del Gobierno es impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida de las chilenas y chilenos y de todos quienes viven en nuestro país. Y por cierto que es una buena noticia que quienes ganan el mínimo sepan que hay un esfuerzo que va acompañado también de políticas de protección a las pymes que permita que aumenten sus recursos y que las regiones en donde se desarrolla la actividad minera y que todo Chile se vea beneficiado precisamente por la explotación del cobre. Así que creemos que es una buena noticia para Chile y vamos a insistir, por tanto, en iniciativas de esta naturaleza. Y reitero, el mandato del presidente es dialogar, dialogar y dialogar para generar acuerdos amplios que sean buenos para el país. ¿Y sus expectativas para el tercer trámite en la Cámara? Esperamos que los cambios introducidos por el Senado sean ratificados por la Cámara de Diputados porque mientras antes se apruebe esta ley, mejor para el país y sobre todo porque de esta forma se van a generar ingresos adicionales que van a permitir impulsar iniciativas en beneficio de todas las chilenas y chilenos. Ministro, parlamentarios de oposición han dicho que el denominado autotutelaje en la ley de usurpación es lo mismo que el gatillo fácil en la ley Naim Retamal. ¿El gobierno lo descarta? Sobre ese punto hemos sido claros. El gobierno presentó una serie de indicaciones al proyecto de usurpación con el objeto precisamente de resolver un problema que se genera de personas que son víctimas de este delito y que producto de la consolidación de la situación nunca se resuelve esa situación. Y por eso se estableció que este es un delito de carácter permanente con el objeto de que el Estado, ya sea a través de las policías o por decisión de los jueces, pudiera resolver el conflicto. Y eso contó con apoyo relativamente transversal. La crítica a lo aprobado por el Senado tiene que ver con la normativa adicional que incorpora la autotutela y la justicia con mano propia, es decir, el conflicto entre civiles por la vía de la fuerza para resolver conflictos en el ámbito del derecho. Eso va en contra de la tradición jurídica de nuestro país y va en contra de principios civilizatorios fundamentales. No queremos que los conflictos entre chilenos se resuelvan por la vía de la fuerza. Queremos que sea finalmente el Estado el que, a través de las instituciones, resuelva esos conflictos conforme a un Estado de Derecho. Y por eso insistiremos en la Cámara de Diputados con indicaciones que permitan que este proyecto cumpla con estándares civilizatorios básicos
que forman parte de la tradición centenaria jurídica que existe en nuestro país en esta materia y que es lo que permite generar las condiciones para una convivencia pacífica y con una resolución en donde el restablecimiento y el imperio del derecho le corresponde particularmente a las instituciones a cargo de eso. Muchas gracias.